Hola, negrita. ¿Qué andas haciendo? Estoy acá limpiando el baño. ¿Compraste la palmerita? Uy, no llegué a comprarla. Después voy. A ver, vieja, que me pillo, correte. Ay, podés esperar a que termine. Pará, que me estoy dando. Bueno, después juntá las cosas y guardá. No, juntala vos porque no sé dónde van, Hola, negro. Lu, ¿le llevaste los remedios a la abuela? No, me los fui a comprar, pero no hice tiempo, ya está por llegar Mica. ¿Y no hiciste tiempo a llevárselos antes? Tu abuela los necesita. Ya sé que los necesita, por eso los fui a comprar. ¿No los puede llevar Juan, que está al pedo con Claudio? Vos también estás al pedo. Ay, pa, estuve estudiando todo el día. Después fui a la farmacia, al chino. Recién llego. Aparte ya había quedado con Mica. Deja, yo lo llevo. Va, ¿me trae otro vaso? ¿Por qué no lo venís a buscar vos, Juan? Dale, vení que te doy un besito. ¿Se te durmieron las piernas, papito? No, no se me durmieron las piernas. Vení que no te doy un besito. Ya voy, Mica. Bancame que ya salgo. Anda ahora, Lucía. Vamos a lo de Pame. Nos tomamos el bondi y después volvemos en remis. ¿Qué van? ¿Solas? Que las acompañe tu hermano. No, no vamos solas, vamos juntas. Y además no quiero que Juan nos acompañe. Digo, ahora estamos un poco más al pedo, podríamos estudiar más. Hola, lindas. ¿A dónde van? ¿La llevo? ¿Qué te importa, boludo? Dale, bebé. No tengo drama, la llevo, ¿eh? Ya te dijimos que no, página de mierda, tomátela. ¿Pero qué me dijiste, pendeja? Corte. Esto que vieron es una ficción, pero pasa todos los días. No podemos permitirlo más. Que no podamos caminar tranquilas. Que las tareas de cuidados y las tareas del hogar Recaigan siempre sobre nosotras. Estas son comodidades para nosotros porque nos convienen, ya que mantienen nuestros privilegios. Y ya es hora de cuestionarlos.